Albert Camus, lucidez ante lo absurdo. Agradecimientos. A Gemini, IA de Google, por su colaboración en la confección del texto, a Wikipedia por su colaboración en la verificación de los datos y su disposición de compartir sus recursos gráficos. ¿Quién fue Albert Camus? Albert Camus fue un escritor, filósofo y periodista francés, nacido el 7 de noviembre de 1913 en Argelia. En ese momento Argelia era una colonia francesa. Murió el 4 de enero de 1960 en un accidente de coche en Villeblevin, Francia. Aunque su vida fue corta, su obra ha dejado una huella profunda en la filosofía y la literatura. Contexto histórico: Camus vivió en una época complicada. Creció en la pobreza en Argelia, vivió las dos guerras mundiales y fue testigo de los horrores del siglo XX, como el Holocausto. Estas experiencias influyeron en su pensamiento, que se centra en temas como el absurdo de la vida, la libertad y la lucha por encontrar sentido en un mundo que a veces parece no tenerlo. Camus escribió novelas, ensayos y obras de teatro. Sus obras más famosas son El extranjero. Un tipo llamado Meursault vive como si nada le importara, ni el amor, ni la muerte, ni las reglas sociales. Camus nos hace preguntarnos: ¿vivir sin emociones te hace libre o simplemente te encuentras perdido? Es como cuando finges que todo te da igual, pero por dentro algo te quema. Meursault parece no preocuparse por nada, ni siquiera por la muerte de su madre, como cuando dice que no sabe cuántos años tenía porque no era importante. El mito de Sísifo. Sísifo era un rey muy astuto, pero también un poco tramposo. Era el rey de una ciudad llamada Éfira, que más tarde se conoció como Corinto. Sísifo era hijo de Eolo, el dios de los vientos, y de Enareta. Era famoso por su inteligencia y por ser muy listo para los negocios. Pero también era conocido por engañar a la gente y por no respetar a los dioses. Pero su mayor error fue revelar secretos de los dioses. Esto hizo enfadar mucho a Zeus, el rey de los dioses, quien decidió castigarlo por su osadía. El castigo de Sísifo fue terrible. Fue condenado a empujar una roca gigante cuesta arriba por una montaña. Pero no era una roca cualquiera, era una roca enorme y pesadísima. Y lo peor de todo es que, cada vez que Sísifo estaba a punto de llegar a la cima, la roca rodaba hacia abajo y tenía que volver a empezar desde el principio. Así, Sísifo quedó atrapado en este castigo por toda la eternidad, empujando la roca una y otra vez, sin descanso y sin esperanza de terminar. La historia de Sísifo nos enseña sobre la importancia de ser honestos y respetuosos y sobre las consecuencias de nuestras acciones. También nos habla sobre la perseverancia y la lucha constante, aunque a veces las cosas parezcan imposibles. La peste. Imagina una ciudad llamada Orán, en Argelia, donde de repente aparece una enfermedad muy contagiosa, la peste. Al principio, la gente no se lo toma en serio, pero la enfermedad se propaga rápidamente y la ciudad queda aislada del mundo. ¿Qué pasa en la historia? La peste causa mucho sufrimiento y muertes en la ciudad. La gente tiene miedo, se siente atrapada y algunos se aprovechan de la situación. Pero también hay personas que se unen para ayudar a los demás, que trabajan incansablemente para cuidar a los enfermos. ¿De qué se trata en realidad? La peste no es solo una historia sobre una enfermedad. Es una reflexión sobre cómo reaccionamos ante las dificultades y el sufrimiento. Nos habla sobre la solidaridad, la amistad, el amor y la importancia de luchar por lo que creemos, incluso cuando las cosas parecen imposibles. ¿Qué aprendemos de esta historia? Que todos somos vulnerables, indefensos, frágiles por muchas razones: tristeza, críticas, miedo a equivocarnos, no cumplir con lo que otros esperan de nosotros, etc. ¿Es malo ser vulnerable? Para nada. Ser vulnerable es parte del ser humano.
Todos nos sentimos vulnerables en algún momento de nuestras vidas. ¿Qué podemos hacer cuando nos sentimos vulnerables? Reconocer y aceptar que nos sentimos vulnerables. No hay nada de malo en ello. Compartir nuestros sentimientos con un amigo, familiar o adulto de confianza puede ayudarnos a sentirnos comprendidos y apoyados, que la unión y la solidaridad son fundamentales para superar las adversidades, que es importante reflexionar sobre el sentido de la vida y nuestras acciones. Aceptar la incertidumbre. En un mundo lleno de preguntas sin respuesta, Camus nos enseña a vivir con ellas sin desesperarnos. Encontrar nuestro propio sentido. En lugar de depender de respuestas externas, podemos crear nuestro propio propósito u objetivo a conseguir. Corriente filosófica de Camus. Camus es asociado con el existencialismo y el absurdismo. Aunque no se consideraba a sí mismo un existencialista, su obra comparte muchas ideas con filósofos como Jean-Paul Sartre. El absurdismo es la idea de que, aunque busquemos significado en la vida, el universo no nos lo proporciona, y que debemos aprender a vivir con esa contradicción. Aunque la vida pueda parecer absurda, Camus nos recuerda que somos libres para crear nuestro propio sentido. Podemos elegir nuestros valores, nuestras metas, nuestras pasiones. No tenemos que esperar a que el universo nos diga qué hacer. Somos rebeldes. Ser rebelde es decir no a lo inaceptable. El rebelde es aquel que se niega a aceptar lo que considera injusto, opresivo o absurdo. Dice no a la injusticia, a la opresión, a la falta de libertad. No se conforma con lo que le imponen, sino que busca cambiarlo ante el absurdo, y nuestra libertad es nuestra mayor arma. Ejemplo práctico. Imagina que un día te sientes triste y desanimado porque no te fue bien en un examen. Podrías pensar que la vida es injusta y que no tiene sentido esforzarte, pero Camus te diría que tienes el poder de cambiar esa situación. Podrías estudiar más para el próximo examen, buscar ayuda si la necesitas, o simplemente aceptar que no siempre las cosas salen como queremos y seguir adelante.